Seguimos conversando con Gonzalo Pérez, abogado especialista en Derecho Internacional, y decíamos que la Universidad Monte Ávila es la primera, al menos en Caracas, que abre esa regulación tan importante de lo que es la inteligencia artificial y en general de lo que es el Internet, el mundo virtual, ¿no? Sí, es correcto. Eso fue una idea que surgió en la pandemia, era antes de la pandemia, pero en la pandemia todos sufrimos lo que era la necesidad de dar clases, en mi caso como profesor, los canales virtuales, de comprar algunas cosas de forma virtual, es decir, y eso aceleró la necesidad de tener esta especialización que diera una herramienta para poder conectar esas dos áreas como son el derecho y la tecnología y entender lo que son las ciudades inteligentes, lo que son los contratos inteligentes, lo que son los contratos electrónicos o el negocio electrónico, lo que son los activos digitales, lo que son la justicia telemática. Ahí cómo ubicas esa relación que hablábamos anteriormente de la defensa del ciudadano frente a los actos del Estado. Bueno, básicamente en el derecho digital y en los activos digitales hay un elemento disruptivo que los que están dentro de ese mundo no quieren que los regulen. Claro. Y de hecho, con el blockchain no pasa por los bancos centrales, por ejemplo. Es decir, el concepto fue la universalización y la disrupción. Pero en la realidad es cuando eso ingresa a un negocio formal, evidentemente debe tener ciertas regulaciones o ciertos límites. ¿El derecho está al día en eso? El derecho no está al día y no va a estar al día, nunca. La velocidad de la tecnología es más rápida que la del derecho, pero tiene que haber las bases para respetarse por lo menos los consensos necesarios. ¿Cuántos años dura esa especialidad? Son 3 semestres, comienza ahorita a finales de octubre, va a ser de manera virtual. Los invito a conectarse y ver lo que es la carrera, el pensum. ¿Qué materias tiene? Tiene materias como introducción al derecho digital, nociones regulatorias, activos digitales, ciudades inteligentes, pruebas digitales, comercio electrónico, es decir, negociación y arbitraje y la influencia de la inteligencia artificial. Es decir, hay aspectos meramente esenciales para la vida cotidiana de uno. Que ayuda mucho, por ejemplo, cuando uno necesita una sentencia o una parte doctrinaria, buscar la jurisprudencia en minutos ya te la da toda, ¿no? Hoy en día, con un buen manejo de Internet, uno puede tener la información al segundo. Lo jurídico en esto podrá llegarse a un código universal. Ya hay intentos en Naciones Unidas de instruir a los gobiernos. De hecho, la Unión Europea exige una autoridad nacional que los 26 estados tienen que tener el año que viene en el control de esto de la inteligencia artificial. Sí, lo primero donde ha habido un consenso para regular este tipo de materia ha sido en la materia de cumplimiento, de compliance, de legitimación de capitales, porque en definitiva hay tránsito de dinero que no tiene control. Lo segundo es la protección de datos, que es una materia que también sea la ciberseguridad. Claro. Es un tema súper relevante, el manejo de datos. Yo tengo una aplicación, por ejemplo, de materia de salud y la información de los pacientes. Muy personal, sí. Absolutamente, hay que ser escrupuloso en el manejo de esa información. La dimensión militar de esta inteligencia artificial, que tiene que ver con el derecho humanitario internacional, porque se quedan atrás los códigos de Ginebra y todo lo que había en esa materia, por los terribles consecuencias que puedan tener. Caso de Israel ahora con los celulares o con los buscapersonas en Líbano. Bueno, la inteligencia artificial ha llegado a tal punto de que la están utilizando hoy en día estados de la Unión Europea para solucionar los asuntos migratorios. Hay una cantidad enorme de solicitudes y están aplicando inteligencia artificial para filtrarla, ¿ok? Hoy en día eso es innegable. La utilización de eso puede ser para una televisión, para el manejo de datos, simplemente para casi cualquier cosa se va a utilizar inteligencia artificial. Uno como profesor lo ve. Hay software ya para identificar cuando un alumno utilizó inteligencia artificial para presentarle un paper en un asunto. Profesor, como responsable de usted de esta materia tan interesante, no olviden la dimensión internacional de la inteligencia artificial, que tiene que ver mucho con la realidad mundial prácticamente, y inclusive con la geopolítica y la geoeconomía. Es correcto, supremamente importante. Ya hay embajadas virtuales inclusive en el mundo, y hoy es tan fácil la comunicación entre jefes de Estado. ¿Tiene algo que ver el derecho internacional ustedes en esto? Por supuesto. Y si no ofrecemos algunas
diálogo sobre esta materia. La idea es crear un ecosistema donde el abogado utilice esas herramientas que le permite o que tiene ya adquiridas y las complemente con lo digital y pueda entender un mundo que se le abre y que no tiene límites. Muchísimas gracias al doctor Gonzalo Pérez, quien es el responsable en la Universidad Monte Ávila de esta nueva especialidad que ojalá fuese más abierta, como Harvard, que hace cursos gratuitos y pagan a aquellos que quieran tener la certificación, porque el país, Venezuela y América Latina, estamos retrasados en estas áreas y sobre todo en el mundo del derecho hace falta estar al día, porque como epifenómeno de la realidad nacional o internacional, la inteligencia artificial exige una normativa, además la dimensión ética que el derecho debe tener. Así que muchas gracias y seguimos con la última parte, con el tema precisamente de migración, pero todavía en el marco del derecho que tenemos, sin llegar a esta perfección de los europeos con el uso de la inteligencia artificial. Ya regresamos.